Apocalipsis 2, donde habla de Tiatira. En el versículo 18 empieza a hablar de Tiatira. Y dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay mujeres que son brujas y se introducen dentro de las iglesias para apartar a la gente del camino de Dios. Pero pues Dios está pendiente de todo eso y guarda su iglesia. Por eso es importante que los pastores tengan no solamente el estudio de la palabra, que estén estudiando la palabra, sino que también tengan discernimiento de espíritus y los dones del Espíritu Santo. Los apóstoles no salieron a predicar hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2, el Señor Jesucristo, cuando se está despidiendo de ellos, les dice que no se vayan, que se queden allí en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Esperaron 10 días, yo me los imagino allí orando, estaban sentaditos y al día 10, en el momento en que Cristo fue glorificado arriba, descendió, envió al Espíritu Santo. Fíjense cómo estaba el Señor Jesucristo pendiente de su iglesia. Envió al Espíritu Santo para investirlos de poder según la promesa que les había dado del Padre a Abraham desde hacía 2000 años. Entonces, de eso ya hace 4000 años. Y por algo Dios le ordenó a los apóstoles no empezar a predicar hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Pero vamos a orar, pero primero vamos a alabar al Señor y a darle gracias porque Él nos da unción. Dice el canto, ay, mi voz ya no es buena, pero bueno. Padre, estamos alabándote a ti porque tú eres el único que tiene poder para darnos una unción poderosa. Y yo te estoy rogando, Dios, que nos des unción para entender, unción para compartir y unción para llevar a cabo, Señor, lo que tenemos que llevar a cabo. Para que en tu iglesia, Señor, porque tú eres el Señor de Renovación Cristiana, no es la iglesia de Pablo Monsalvo, es la iglesia de Jesucristo, para que en tu iglesia no haya falsas profetizas, como las ha habido en el pasado. Atamos todo espíritu de falsedad, de mentira, de engaño, a través de cualquier falsa profetisa que quiera estar dando palabra, o aún estando engañada ella misma, que piense que está dando palabra, pero que no viene de ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, echamos fuera toda esa obra del enemigo. Adórenme, dice el Señor Jehová, porque sí hay 3 cosas esenciales que yo les voy a enseñar en esta tarde para que sepan discernir, dice el Señor. Bueno, hay un canto que dice, hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma están cambiando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están mudando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Eso es una verdad muy grande, porque la vida de los apóstoles, después de que recibieron la unción del Espíritu Santo, fue totalmente diferente. La vida misma de nuestro Señor Jesucristo, Él cuando cumplió 30 años aproximadamente fue cuando
fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, y primero por Juan el Bautista y después fue bautizado por el Espíritu Santo. Y a partir de que el Espíritu Santo lo bautizó, pues su vida ya nada más no fue nada igual. Y yo puedo dar testimonio también de mi vida, que cuando yo estaba ya a punto de cumplir 40 años, hace 40 años, porque ahorita ya también estoy a punto de cumplir 40 años, otros 40, serían 80, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo puedo decir, mi vida la puedo dividir en ese momento a la mitad, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo y desde que recibí el bautismo del Espíritu Santo hace 40 años a la fecha. O sea, fue un cambio radical. Estaba estudiando que el número 40 significa cambio. Y ahora que ya voy a cumplir 80, le estaba diciendo al Señor, y ahora, pues yo creo que va a ser algo diferente también. Y algo, algo muy diferente nos espera. Por eso tenemos que estar tomando la precaución de ungirnos con la palabra, como las vírgenes aquellas prudentes que se ungieron, para no darles lugar en la iglesia a esas falsas profetisas, porque se dice ser profetisa. No era verdadera profetisa, sino falsa, con sublimes pretensiones y una vista perdida. Significa que este grupo reclamaba tener autorización divina para esa doctrina, para su doctrina. ¿Cuál grupo? El grupo de la iglesia de Tiatira, que ya vimos que funcionó, la iglesia de Tiatira funcionó 1000 años, o sea, del aproximadamente números redondos del año 538 al año 516. Entonces, esta iglesia que estuvo allí empezó a distraerse en las cosas que no eran del espíritu. Lo que sucedió fue que cuando Constantino decretó que toda la iglesia iba a ser cristiana, que todo el imperio romano iba a ser cristiano, cuando él dio ese decreto, entonces, pues imagínense, todos cristianos de la noche a la mañana, pues no tenían dónde congregarse y dijeron, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Entonces los mismos brujos dijeron, vénganse acá con nosotros, les prestamos el templo. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita llegué en una ocasión a un templo que, ay, así me le quedaba viendo, pero tenía enfrentito el Santísimo, porque no me acuerdo qué presidente decomisó unas iglesias que pertenecían a la iglesia católica y se las quitó, no sé por qué, no entiendo de motivos políticos, pero el caso es que como había 3 grupos de iglesias, eh, se puede decir que eran las principales, que eran la iglesia bautista, la iglesia metodista y la iglesia presbiteriana. Entonces este hombre, esas 3 iglesias grandes que decomisó eran la iglesia que está en Valderas, otra iglesia que está en Gante 5, la de Valderas se la dio creo que a los bautistas, la de Gante 5 se las dio a los metodistas, y a la iglesia presbiteriana le dio la iglesia que está en Argentina y Venezuela, que era a la que yo llegué a asistir, no regularmente, porque mi papá se salió de la iglesia con la cobertura de la iglesia, pero no, para no estar allí sirviendo como anciano gobernante, se salió para abrir otra iglesia, o sea, y abrió varias iglesias. O sea, no crean que se salió en rebeldía. Salió para edificar iglesias bajo cobertura, no dijo, no, pues ¿saben qué? No estoy de acuerdo con eso. No dijo nada de eso. Él solo empezó a ir a otro lugar y entonces yo por eso iba nada más de vez en cuando, iba aquí a Argentina y Venezuela, cuando mucho me acuerdo haber ido unas 2, 3 veces, pero sí me acuerdo que cuando la acababan de entregar, tenía todo el frente así
dorado y tenía angelitos. Y la verdad, saben que a mí sí me gustaba, no tenía imágenes, pero otras. O sea, no tenía cristos ni vírgenes, pero tenía unos angelitos. Y a mí me gustaba ver a los angelitos. Se veían bien bonitos porque eran dorados y se veían muy lindos. Eso pasó también allá por el año 314, 316, cuando Constantino decretó que toda eh, la iglesia cristiana, bueno, que todo el imperio romano ahora era cristiano. O sea, nosotros no somos, o sea, les he dicho, no somos cristianos por decreto, pero imagínense que entonces los que como no tenían dónde reunirse, vénganse, aquí miren, tenemos espacio en nuestro templo, ustedes no tienen dónde, pero porque venían saliendo de las catacumbas y seguro pues ya no querían estar allí escondidos en las catacumbas porque ahora les habían dado libertad para predicar la palabra de Dios y salieron para congregarse ahora en estos templos paganos. Pues la sola presencia de las imágenes trae opresión y trae confusión. Entonces, por eso allí se empezó a hacer que hubiera profetizas desde el primer siglo. Vamos a ver qué nos dice Hechos 21:9. Bueno, también las hijas de Felipe también fueron profetizas. Ellas no eran falsas profetizas, pero sí había mujeres que eran profetizas. Felipe, ¿se acuerdan de Felipe? El diácono. Él fue un varón ungido por el Espíritu Santo y se fue a predicar el Evangelio. Estuvo en Samaria, después fue el que se acercó con el etíope allá, con el carro en el carro en el que iba el etíope, en Hechos 8, y después de que le predicó, lo bautizó, y entonces dice la palabra de Dios que de repente Felipe se encontró en Azoto, o sea, iba junto al etíope. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. O sea, cada quien se fue por su lado. Ay. Perdón, es que se me estaba acabando y se me olvidó conectar la batería, pero ya estoy aquí. Entonces les estaba diciendo que Felipe se descendió, se subió otra vez a su carro y se fue gozoso en su camino. Perdón, del etíope. Pero Felipe se encontró en Azoto. O sea, ¿qué pasó? O sea, el Espíritu Santo seguramente lo trasladó así como volando o algo así. Yo en una reunión que tuvimos me tocó ver a un hermano, no es Daniel, es Timoteo Ost, estaba apenas orando el predicador y de repente el hermano ¡pum! Salió volando hacia atrás. Y a mí también un día me pasó eso cuando estaba predicando sobre la tristeza y la soledad en contra de la felicidad. Estaba yo empezando a predicar allá, creo que en Guadalajara, y
y de repente me encontré tirada en la pared, o sea, hasta atrás. Me brinqué todo el escenario y me fui hasta atrás. O sea, yo sé que Dios puede hacer eso y no nada más, por decir, unos 4 metros de distancia, sino de una ciudad a otra o del campo, porque iban camino este hombre iba camino a su casa, dice, era funcionario de Candace, iba hacia Etiopía, que está muy lejos. Y ellos entonces se pusieron a, siguió predicando, sí, también él, o sea, Felipe, siguió predicando. Él, precisamente él, acá en Hechos 21, versículo 9, dice que tenía 4 hijas que eran profetisas. Esas hijas de este hermano eran profetisas, fíjense, dice, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, para que vean que sí hay profetisas, porque hay personas que dicen, no, 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 ¿cómo que una mujer va a tener don de profecía? ¿O cómo que una mujer va a ser pastora? Pues nada más si leen la Biblia, pues se van a dar cuenta de que sí es posible. Y desde el principio, así como Abraham era pastor y Jacob, Isaac eran pastores, pues también sus esposas eran pastoras. También Raquel y Rebeca y Lea eran pastoras. O sea que sí, sí se puede que las mujeres sean pastoras. En Primera de Corintios 11:5, Primera de Corintios 11, Primera de Corintios 11:5 dice cuál es el orden para poder profetizar. Y aquí habla de la mujer que profetiza. O sea, el orden está el Señor Jesucristo, encima de él está Dios. Cristo está sujeto a Dios. El varón, marido de la mujer, está sujeto a Cristo. Y la mujer, que es la esposa del varón, está sujeta a su marido. Se los leo. Dice, os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es el orden que les acabo de decir. Luego dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí entonces, aquí donde dice toda mujer que ora o profetiza, ven como si una mujer puede profetizar, aquí dice mujer que profetiza. Y luego sigue contendiendo acerca del cabello. Y, por ejemplo, le dice al varón que no le es honroso dejarse crecer el cabello. Yo cuando veo a un varón que trae el cabello largo, digo, ay, 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 bueno, no, mejor me callo, no digo nada, pero no me agrada. Uh-huh. Entonces aquí, por eso dice, la naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Un día que estaba orando sobre esas mujeres que se ponen así como un manto, o sea, o como una cosa así sobre la cabeza, que se ponen así, dijo, ay, que desde que eras chiquita cuando yo las veía, decía, ay, qué feas se ven muy religiosas. Y un día me dijo el Señor que eso era una costumbre budista. O sea, las mujeres budistas son las que se cubren de esa manera. Y por eso este capítulo empieza diciendo
que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Entonces, imagínense a una mujer divorciada profetizando, pues yo no me la imagino, o una mujer dejada, o una mujer que mande al marido, matriarca, pues tampoco me la imagino. O sea, nosotros tenemos que saber cómo poder profetizar. Cuando a mí Dios me ungió con palabra de profecía, un día mi esposo me dijo, ven, y me llamó enfrente de toda la congregación y oró por mí y me dijo que yo tenía la cobertura de él. Entonces yo no me muevo sola, yo tengo un varón que me cubre, al cual yo estoy totalmente sujeta. Así es de que si estamos sujetas, eso es tener ese velo, esa cobertura de la que habla. No es así traer el pelo súper largo o algo así, sino que es más bien tener esa cobertura del esposo y no hacer lo que uno quiere, estar sujetas al marido. Uno se ve turbado al ver cómo una mujer pudo tener, como esta Jezabel. Ay, de veras que yo creo que tenía todo el poder del diablo en aquel entonces y tanta astucia y atractivo sexual. Era una mujer que atraía sexualmente como para extraviar a los siervos de Dios también en esa iglesia. A mí me ha tocado ver mujeres, o sea, un día, por ejemplo, había un varón allá desde hace como unos, ¿qué será?, 30 años, había un varón que estaba, pues estaba bien, estaba como profeta, y de repente conoció a una mujer y se hizo novio de ella. Y llegó una hermana y oró por él y me dijo, esa mujer, le dijo a él, esa mujer es una falsa profetisa. Así es de que no debes de andar con ella. Y finalmente se casó con ella y pues luego se metió en una falsa doctrina. Ella seguramente lo atrajo sexualmente, lo extravió y aquí en la iglesia de Tiatira dice que ella, la iglesia, toleraba a ese líder cuyo objeto prioritario primordial era la inmoralidad sexual. La mendacidad en la iglesia no puede ser tolerada, tiene que ser reprendida. Eh, Ahora que vamos a hablar de la tristeza, vamos a hablar también de este caso que nos presenta el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 5, porque es un caso de inmoralidad juzgado. Fíjense qué barbaridad, dice que tal pecado ni aún entre los gentiles se nombraba, pero estaba dentro de la iglesia. Dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, porque la mujer profetiza falsa va a ser una mujer que fornique, que le guste fornicar. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense el papá y el hijo con la misma mujer. Bueno, pues eso se veía en la iglesia de Corinto. Dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dijo, ¿cómo se le ocurre a este muchacho meterse? Pues yo le digo, con la madrastra. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este es un ejemplo más de otra mujer que se decía muy cristiana, pero que andaba fornicando. En 2 Corintios 6 nos habla del yugo desigual.
Y el yugo igual tiene que ser de varias formas. O sea, tiene que ser un hombre con una mujer. O sea, un yugo desigual sería hombre con hombre y mujer con mujer. Pero también sería, por ejemplo, una chica de 25 años con un hombre de 60 años. Bueno, si ya el hombre ya escogió a esa mujer y la tiene por mujer, pues entonces el que estaría más en yugo desigual sería el hijo que está engañando a su padre. En 2 Corintios 6, a partir del versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Como les decía el otro día, mi esposo dice, pues si te casas con un incrédulo, pues y como ese o esa incrédulo no es hija de Dios, o es hija de Dios, o es hija del diablo. Entonces, si esa persona es hijo del diablo, entonces tu suegro, pues va a ser el diablo. Uh-huh. Dice, por eso dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. Es más, dicen, las tinieblas no existen, porque cuando llega la luz se van totalmente. ¿Y qué concordia? O sea, ¿cómo vamos a tener comunión, poder comulgar Cristo con Belial? O sea, ¿cómo que Cristo y el diablo? De eso se trata precisamente el yin yang. Eso es una manera de practicar la doctrina de Jezabel. O sea, porque el yin yang se dice que el bien y el mal pueden habitar juntos. Ahí es lo que dice aquí. Dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea, como yo ya recibí al Señor Jesucristo, me convertí en el templo del Dios viviente. O sea, yo creo en un Cristo vivo, no creo en un Cristo muerte, porque Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Dónde? Habitaré. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a vivir aquí conmigo y entre nosotros y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Imagínense, si yo me hubiera casado con un hombre que no era hijo de Dios, pues estaría tocando lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el 7.1 dice, así que, o sea, ya que no estás en un yugo desigual, dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, porque hay muchas promesas, ahorita estamos esperando una grandiosísima promesa de que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Y como dice Tito, aguardamos la esperanza bienaventurada. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué vamos a perfeccionar? La santidad. Y ahorita es el tiempo de perfeccionar la santidad. Miren, ahorita ya van 2 varones que me hablan, pues que no estaban perfeccionando la santidad, porque Dios dijo, quédense en su casa. Bueno, uno de ellos dijo, pues es que tuve que salir porque me tuve que cambiar de casa, etcétera, etcétera. O sea, no sé qué pasó, pero no previnieron las cosas. El otro de ellos, pues se fue con toda su familia, hermanos, cuñados, etcétera, a otro lugar y resulta que les da el coronavirus, fíjense, qué barbaridad. Entonces, nosotros podemos ver que es muy, muy difícil que una persona que está con el coronavirus pueda venir a Cristo realmente. Uh-huh. Y bueno, yo digo, Dios tiene misericordia de todos y mientras tengamos el aliento vivo, entonces Dios nos puede
rescatar y tener misericordia de nosotros. Podemos llegar inclusive a morir, pero si nos arrepentimos, pues ya sabemos que nos vamos a ir con Dios. Entonces, tenemos que salir de ese yugo desigual. En Efesios 5:11 también nos está diciendo Dios que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Está muy claro, dice, sino más bien reprendedlas. O sea, que en lugar de que yo participe de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿qué debo de hacer? Reprenderlas. Y luego, aquí en el versículo 20 de Apocalipsis 2, cuando está hablando de Tiatira y habla de Jezabel, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A mí me costó algún tiempo trabajo entender esto, porque yo me acuerdo que alguien me decía, oye, dice, ¿y si llevo a mi hijo a bautizar? Pues al fin que lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le echan agüita, pues no importa. No, pero después cuando ves todo el ritual que se hace, dices, oye, pues ¿qué estaba yo enseñando? No estaba enseñando correctamente cuando decía, pues no importa. Y así cosas, dice, bueno, pues no voy a la sesión religiosa, pero pues voy a la comida. No, porque aquí dice que son cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel era una princesa, ya les expliqué, hija de Ed Baal, el rey de los sidonios. Tiro y Sidón eran dos ciudades que estaban, como quien dice, encajonadas o enclaustaradas dentro del territorio del pueblo de Israel. Esa mujer fue dada en matrimonio al rey de Israel. Ahí está el yugo desigual. Acá era un rey que venía, no me acuerdo de qué tribu, pero era de una de las tribus del norte de Israel. Acá, y este hombre de rey de Sidón, hagan de cuenta que hicieron una alianza, porque dijeron, si yo te necesito, tú me vas a llamar. Y si tú me necesitas, yo te voy a ayudar en la guerra en caso de que alguien venga en contra de nosotros. Hicieron una alianza política a través del matrimonio. Así se acostumbraba antes. Bueno, yo creo que todavía a la fecha hay quienes hacen alianzas políticas. Qué bueno que no fue mi caso hacer alguna alianza o casarme con Pablo por un interés político, religioso, económico, de alguna manera. Fue únicamente por amor. Él, Dios le habló a su corazón, Dios me habló a mi corazón y decidimos unirnos en matrimonio y el fin principal era servir a Dios porque ya desde entonces estábamos sirviendo a Dios. Entonces, aquí Dios ya había advertido en contra de ese tipo de alianzas. En Levítico, por ejemplo, habla de los sacerdotes y dice con quién no se deben de casar y con quién sí se pueden casar. Pero también para los reyes tenía reglas. Y aquí en Deuteronomio 7, versículo 3 y 4 dice, no emparentarás con ellas. Les leo desde el 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Ahora, entre paréntesis, hay una falsa doctrina por ahí. ¿Qué me estaban diciendo que era estos que había que tomar como posesión? Era, por ejemplo, riquezas y no sé qué. Todo chueco, se ve que ni saben ni gota de hebreo. Porque eso no quiere decir los nombres de estas naciones que tenían que echar fuera y heredar esa tierra. Jehová tu Dios y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. O sea, aquí no dice que las ibas a hacer alianza tuya, las destruirás del todo.
no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Fíjense, cuando Dios es misericordioso y a nosotros nos ordena ser misericordiosos. Por ejemplo, en el buen samaritano dice que movido a misericordia, y Dios alaba el que un hombre haya tenido misericordia de un prójimo. Pero aquí dice, ni tendrás de ellas misericordia, y no, o sea, un no rotundo, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y acá el papá de acá, pues, ¿qué hizo? Todo lo contrario de lo que dice aquí Deuteronomio 7, 3 y 4. Dice, porque, y le da la razón, dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Eso fue lo que le pasó a Jezabel. Ya vimos cómo murió. El rey Acab no era un hombre temeroso de Dios, sino todo lo contrario. Y sobre todo porque su mujer Jezabel lo incitaba a hacer lo malo. Vamos a ver qué nos dice Primero de Reyes 16, versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios. Reinó Acab, hijo de Omri. Ay, miren, les voy a contar la historia ahorita que me acordé de Omri. Se fue a fundar una ciudad que era Samaria. Nada más que Samaria no se llamaba así, ay, ¿cómo se llamaba? Semer o algo así, que quiere decir heces fecales. Eso era la ciudad, así se llamó. Dice, reinó Acab, hijo de Omri, o sea, Omri no sé dónde tenía la cabeza, pero reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, aquí la culpa no fue tanto de Jezabel como de él. ¿Quién le manda a andarse casando con esa mujer? Yo creo que la vio guapa, ella lo sedujo y pues se fue con ella. Le importó muy poco lo que la palabra de Dios decía. Dice, y acá hijo de hombre hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes de él. Aquí dice en el versículo 31, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Por eso hay que fijarse con quién se casa uno y no irse a adorar, ya conociendo a Cristo, a un ídolo. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, y adoró a Baal. La Jezabel del Antiguo Testamento era la hija del rey Et Baal. Ya les dije que Et quiere decir principio y fin, y es una blasfemia. ¿Cómo se llamaba este hombre, el rey de los Sidonios? Porque Et es el nombre que le pertenece solo a Dios. Por eso yo digo que cuando tengan un hijo, pues fíjense bien qué nombre le van a poner y que no le pongan como Dios, o sea, como Dios se llama. Hay quien le ha puesto a su hijo hasta Yeshua, o le ponen Adonai, o le ponen Emanuel, o Salvador, simplemente Salvador. Y digo, Salvador, pues, ¿a quién va a salvar tu hijo? Nosotros ya tuvimos un Salvador que nos salvó. Esta ciudad de Sidón era una ciudad en el Líbano que aparece con frecuencia en las noticias. Ahora también era por donde está más o menos Gaza, más arribita. Era la esposa del rey Acab de Israel,
el reino del norte, y se la conoce de manera especial por haber adorado al dios Baal, popular en Israel. Por eso los israelitas, Dios los desechó y los destruyó. Porque cómo les gustaba andar tras dioses ajenos, tras los Baales, tras Astarte. Baal era el dios de la fertilidad y su adoración incluía prácticas inmorales y disolutas. Había prostitutas en el templo, tanto hombres como mujeres relacionados con la adoración de Baal. Fue precisamente Jezabel la que hizo que se extendiese esta adoración degradante entre las 10 tribus de Israel hasta que se convirtió en una de las religiones populares de aquella época, porque pues como era la reina, la esposa del rey, y eran 10 tribus las que estaban allá, pues entonces todo el mundo venía y acudía a lo que ella les enseñaba. Entonces fue precisamente ella la que hizo que se extendiese esa adoración degradante entre las 10 tribus de Israel hasta que se convirtió en una de las religiones más populares de esa época. Ella misma apoyaba a más de 800 profetas de Baal que comían a su mesa. No nada más decía, bueno, pues ya adoren a este. Tenía 800 profetas. ¡Qué barbaridad! Dice, ella fue la que intentó matar a Elías después de su famoso encuentro con 480 profetas de Baal en el monte Carmelo y 400 profetas de Astarte, de Acera, cuando descendió fuego del cielo y consumió su sacrificio. Ese poderoso hombre de Dios se había enfrentado con valor no solamente a esos 480 profetas falsos de Baal, sino también a los 400 de la Jezabel, de Astarte. Cuando Jezabel siguió tras él, salió huyendo para salvar su vida. También fue la que asesinó a su vecino de al lado, acuérdense, ya lo mencionamos antes, cuando a Acab se le antojó que quería la viña de su vecino y se la ofreció comprar, pues Dios tuvo que actuar de una manera poderosa porque eh, trajo un juicio terrible sobre Acab y sobre Jezabel por lo que hicieron. O sea, Dios yo creo que a veces nada más está mirando, o sea, la gente luego le echa la culpa a Dios de, ay, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué permitiste el otro? Bueno, pues Dios tiene sus propósitos. Pero cuando esta bruja, porque era una bruja, se enteró de que su maridito quería la viña del vecino, ay, le dijo, no te preocupes, consiguió testigos falsos y entonces llevó a Nabot a apedrearlo a él y a sus hijos. Porque todo, porque su marido Acab tenía la viña, era una mujer despiadada. Nosotros los cristianos estamos para dar vida, pero los que no son de Dios, esos quieren dar muerte. Son despiadados, inmorales, seductores del pueblo, y por eso es lo que Jesús escoge su nombre y se lo aplica a esta mujer que era de la iglesia de Tiatira y que era una mujer dominante, Jezabel. Por eso le puso Jezabel, porque se parecía a aquella Jezabel de la que estamos hablando. Según la profecía del Antiguo Testamento, Jezabel acabó sus días siendo tirada por la ventana de su palacio al patio que estaba abajo, donde los perros se acercaron, se comieron su cuerpo y, ay, qué feo, hasta la sangre lamieron. Uh-huh. En Segundo de Reyes, capítulo 9 y 10, más adelantito, aquí en el capítulo 9 y 10, se refieren a Jezabel como Gebirá, que en hebreo significa mujer fuerte, que es el femenino de Gibor. Contrasta con la palabra que se usa para las damas, Giberet. Uh-huh.
Jezabel era una mujer fuerte, manipuladora, seductora, que se deleitaba en hacer el mal. No solamente tuvo una influencia negativa sobre su esposo, sino con todo el pueblo de Israel, porque los llevó a adorar a los Baales, los llevó, pues yo me imagino que a que le consultaran el cafecito, no sé qué. Yo un día me enteré que en Grecia todo el mundo, todos los días se leen el café. Imagínense nada más todo el país leyéndose el café. Ahorita quién sabe cómo estarán. Ciertamente no hubo ninguno como Acab, dice la palabra del Señor en Primero de Reyes 21, versículos 25 y 26, que se vendiera a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y aquí hay una enseñanza que nosotros podemos tomar. Hay mujeres de buena influencia y hay mujeres de mala influencia. Hay un libro que se llama Las mujeres malas de la Biblia y precisamente entre ellas pues se encuentra Jezabel, porque sí fue una mujer que ejerció muy mala influencia. Otra fue su hijita Talía, que también hasta mandó matar a sus nietos. Su conducta de ella era abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Acuérdense que amorreos viene de la palabra, el verbo leemor, el verbo hablar o decir, y el sustantivo es emorí, que quiere decir los dichos de la boca, y de allí le pusieron amorreo. Dice, fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Jezabel también se caracterizó por procurar la destrucción y muerte de los profetas. Aquí en Primera de Reyes, capítulo 18, nos narra precisamente eso, de que ella quería exterminar a los profetas de Dios. En el versículo 4 de Primero de Reyes dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua, porque pues no podía enfrentarse a Jezabel, pero este hombre sí era temeroso de Dios y dijo, no, yo no los voy a matar, al contrario, los voy a mantener vivos, y les estuvo dando la bendición de vivir escondidos con pan y agua. Después sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. En el 19:2 de Primero de Reyes dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Qué era lo que había pasado? Ya les referí que en el capítulo 18 hubo una contienda de los profetas de Baal con Eliseo. Los profetas de Baal eran 850 y Eliseo era solito, llevaban mucha ventaja por número. Entonces había puesto un reto Elías y les había dicho, ustedes van a sacrificar aquí un buey, yo también. Pusieron 2 altares y entonces dijeron que aquel sobre el que cayera fuego del cielo, ese iba a ser el verdadero Dios. Cuando entonces le tocó su turno a Elías, después de que los profetas de Baal, nomás, aunque se sajaban, nada más no habían podido realizar el hecho de que cayera fuego del cielo, finalmente Elías solamente invocó el nombre de Jehová y le dice aquí en Primera de Reyes 18, ay, cómo me agrada esta oración de Elías, porque le dice, cuando llegó, le dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjense qué oración tan cortita, no se echó un rollo allí de 2 horas ni nada. Ajá. Fue directo al grano. Le dijo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Cuando el Señor Jesucristo vino y dijo que era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dijo, porque Dios es un Dios vivo. O sea, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto, pero estaban vivos delante de la presencia de Dios y por eso ora de esta manera y dice Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Bueno, yo le decía a una hermana hace rato, es que me duele aquí, me duele allá. ¿Ya clamaste a Dios? Ay, es que ya clamaste a Dios. Dile lo que necesitas. Dile, Señor, yo quiero esto. Miren, en una ocasión, mi esposo necesitaba que algún político le hiciera algún favor. Y como era su amigo, fue y lo fue a ver y todo. A ver, Pablo, dice, y le daba vueltas mi esposo y le daba vueltas. Y le dice, dime en concreto qué es lo que tú quieres, le dijo. Dime, ¿qué quieres? ¿Para qué querías venir a verme? Ay, es que bueno, le daba pena, pero ya total le dijo, pues se trata de esto. Ay, pues eso me hubieras dicho, con mucho gusto te lo puedo conceder y se lo concedió. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, pues creo que tenemos que ser muy específicos, como fue Elías cuando le dijo a Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Señor, mira, me quieren tumbar en mi trabajo. Mi esposa no se quiere convertir a ti, me quiere abandonar. Bueno, Dios te va a decir, ¿acaso no soy yo Dios? Y aquí Dios responde, dice, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Respóndeme, respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, cayó fuego del cielo, cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pues que así sea en nuestras vidas. Ahora que estamos aquí, que sea tal nuestro testimonio que la gente pueda decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Por qué voy a acudir a otra cosa? Si yo me enfermo ahorita estando aquí en la pandemia, mi peor error sería ir al hospital. Yo el otro día, la verdad, sí me sentía muy mal, pero le dije a mi esposo, yo no voy a ir a ningún hospital. Vamos a orar y yo me puse a clamar a Dios y tomé unas medidas que tenía que tomar y luego vino mi esposo y oró y a Dios todo el malestar. Pero yo, ¿por qué voy a ir al hospital si tengo un Dios que me puede responder cuando yo le digo, Señor, mira, esto y esto, yo necesito esto? Seamos específicos para pedirle a Dios. Me acuerdo también que un día a mi papá, cuando yo era joven, todavía tenía como 16 años o algo así, a mi papá le dieron 3 infartos al miocardio y estuvo a punto de morirse. Pero yo todavía estaba en la escuela estudiando y después mi papá había planeado mandarme a Estados Unidos a acabar de estudiar porque vio que era deficiente lo que había estudiado aquí en México y quería que yo reafirmara sobre todo mi inglés allá en Estados Unidos. Entonces me mandó y cuando regresé todavía estaba en cama mi papá, o sea, duró un año para recuperarse. Claro, cuando se levantó de allí se fue como misionero
a la Huasteca Potosina y luego a la Sierra Lacandona, y allá anduvo predique y predique y predique los 39 años más que tuvo de vida. Pero en otra ocasión, antes de eso, yo creo que cuando menos unos 7 años antes de morir, me acuerdo que me habló por teléfono y me dijo, oye hija, me siento igual que cuando me dio aquellos infartos. Llévame por favor al hospital. Bueno, pues nada más tomé a mis hijos de las manos y les dije, ¿saben qué? Pues yo creo que ya su abuelito, pues ya va a pasar con el Señor. Los tomé de las manos, oré por mi papi y me fui. Y me dijo, David, yo te acompaño, mamá. Y ya me acompañó, y gracias a Dios porque me acompañó, porque llegando a cardiología, fui y pedí una silla de ruedas porque estaba tan débil mi papi que no podía caminar. David me ayudó a detenerlo allí, yo me fui a estacionar, y entonces ya en el camino me había dicho mi papá, no puedo respirar. Me había dicho, tengo dificultad para respirar. Me había dicho, no me puedo recargar. Y yo dije, no, que no se recargue, porque a una amiga mía, en un segundo, como quien dice, se le fue su esposo, en lo que ella se fue a estacionar. Y cuando le dijeron a su esposo, quítese el saco y acuéstese, se quitó el saco, se acostó y le vino un infarto masivo. Y cuando mi amiga regresó de dejar el carro estacionado, llegó y su esposo ya había muerto. Y les dijo, yo les entregué a un hombre vivo y ustedes me están entregando un hombre muerto. Ajá. Pero cuando confiamos en Dios y no confiamos en nuestras fuerzas, entonces yo le iba diciendo a mi papi, ya total, caminamos en la silla de ruedas, subimos a urgencias de cardiología y le dije a mi papi, declara que Jesucristo es tu sanador. Estaba declarando Jesucristo es mi sanador cuando la puerta abatible que era para entrar allí con el médico se abre de par en par, el doctor la abrió de par en par para dejar pasar la silla de ruedas. Y alcanzó a oír que mi papi dijo, Jesucristo es mi sanador. Entonces ya nos metimos y mi papá pudo respirar, pudo acostarse, y le decía yo al doctor, de veras que mi papi no podía hacer nada de esto. No se preocupe, señora, me dijo, ahorita le traigo a su papá. Se lo llevó a la silla de ruedas, le sacó unas radiografías y me dijo, efectivamente, señora, su papá estuvo mal, su corazón hizo tanto esfuerzo por vivir, por seguir latiendo, que mire lo que pasó. Dice, sus pulmones los tiene llenos de agua. Eso es por el esfuerzo que su padre hizo. Entonces, nosotros, pues si tenemos a este gran Dios, Rey de Israel, esta mujer se creía grandiosa, dice, que quiso destruir a los profetas, pero a pesar de su amor y fe crecientes, ellos toleraban el mal. Ahorita que estaba leyendo la oración de Elías, me acordé también, aquí dice Dios de Abraham, de Isaac, no dice de Jacob, dice de Israel. Aquí hay una oración que así se hizo y la hizo precisamente el profeta Elías. Cuando fui una vez con los judíos mesiánicos a escuchar una conferencia, dije, ay, qué bonito, qué bonito. Todo se me hacía muy maravilloso. Entonces enseñaron sobre el shofar y yo dije, ay, qué bonita enseñanza del shofar. Ellos se pararon a orar y dijeron, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ay, dije, ¿cómo a mí nunca se me había ocurrido orar así? Porque pues Dios está vivo y es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, terminó de orar y dijo, y te lo pedimos en el nombre de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Oh? Vámonos, yo no tengo nada que hacer aquí, esto no me gusta y no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Dice Hechos 3 y Hechos 4, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret el cojo que estaba sentado a la puerta del templo fue sanado. Entonces dice, esta mujer quería a fuerzas desquitarse de, ay, ya se terminó,
quería desquitarse de este hombre. Ajá. Y dentro de 8 días vamos a continuar, que a pesar de su amor, y ellos toleraban a Jezabel, los de esta iglesia de Tiatira. Y Éfeso tenía verdad, pero había perdido su amor. Pero esos tenían amor, pero habían perdido su amor por la verdad. Bueno, si algo debemos conservar es el amor por la verdad. Y con esto quédense. Había permitido que una doctrina fuera enseñada en la iglesia referida a actos impuros. O sea, como a veces a lo mejor a mí o a mi esposo nos tachan de duros, pero ¿cómo vamos a tolerar que una mujer se case con un hombre que no es del mismo yugo o que viva en yugo desigual y luego trae un montón de maldición a su descendencia? Tenemos que saber lo que Dios hace. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. O por eso tenemos que amar la verdad. No debemos de perder el amor por la verdad. ¿Ok? Bueno, vamos a orar para pedirle a Dios que así como hizo Elías en contra de esta brujota, que era la esposa del rey, en contra del mismo rey, nosotros en un momento dado también podríamos oponernos al mismo gobernante. Uh-huh. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a mantener la doctrina pura. No queremos meternos en otra doctrina que no sea la tuya, Padre. Estamos aquí para defender, como dice Isaías 26, para ser guardas de la verdad. Nosotros no somos lo de los que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, Padre, porque conocemos la doctrina que viene directamente de ti. Así que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos, Señor, que nosotros somos guardas de la verdad. Somos fuerte ciudad, salvación de nuestro Dios y que nos ha puesto por muro y antemuro en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Loor y gloria doy a mi Rey, porque la verdad está en mi corazón, en el corazón de mis hermanas que han sido enseñadas por Jehová con esta palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios me las bendiga. Nos vemos para dentro de 8 días, Dios mediante. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas tardes, pastora. Soy Eloísa. Hola, Elo. Disculpe, pastora, por ejemplo, ¿cómo nosotras podemos identificar a alguien que es falsa en su palabra? O sea, cuando comentaba de las falsas profetisas, o sea, dice que a lo mejor se pueden mezclar en la iglesia, pero nosotras, ¿cómo podemos alejarnos o discernir o qué tendríamos que hacer para identificarlas? Sujetarse a sus pastores, porque nosotros les hemos dicho muchas veces que nadie tiene autoridad para andar dando palabra de profecía. Nadie, más que las esposas de los pastores. Hay hermanas que me ayudan a mí a orar y en todo caso ellas se sujetan a mí y no andan dando palabra de profecía. Y cuando alguien va y les pregunta, dice, pregúntele a la hermana Judith. Yo no me hago responsable de que ustedes se acerquen a una persona que no sea de los pastores a recibir palabra. No me hago responsable. Está bien, muy bien. Gracias, pastora. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios la bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Hermana Judith, buenas tardes, habla Griselda. Ajá. Por ejemplo, cuando nosotros como mamás, ahorita que están nuestros hijos en edad de escoger, una pareja,
y nosotros vemos que están, a lo mejor conocen una niña que o un joven que están en yugo desigual, nosotros tenemos la obligación de serles piedra de tropiezo. Así Entonces, es. si no le somos piedra de tropiezo, eso también nos pide cuentas a nosotros Dios. Así es. Mira, te voy a poner un ejemplo. En mi caso, ajá, yo estuve orando mucho por los esposos y las esposas de mis hijos y de mis hijas. Entonces, cuando mi hija mayor vi que se estaba enamorando del que ahora es su esposo, dije, ay, hija, le digo, vamos a orar. Le dije, yo no quiero que te enamores de él si él no conoce a Cristo. Y me puse a orar, hice un convenio con ella y le dije, mira, si él de aquí a tal fecha no se convierte a Cristo, pues ya lo dejas. Ajá. Es más, vino otro joven de Estados Unidos a pedirnos la mano de mi hija, se quería casar con ella, nos trajo regalos a todos, pero yo le dije que, o sea, pues así me sacó, me puse a orar y entonces le dije a Dios en oración, yo recibo a mi hijo Joaquín. Y entonces él fue el escogido por Dios para casarse con mi hija. El otro era hijo de profeta y era un cristianazo y todo lo que quieran, pero aunque Joaquín al principio no conocía a Cristo, a mí Dios me lo mostró tan claro porque la fecha que yo le había puesto a Alicia, que fue en una Viernes Santo, le dije en Semana Santa, si de aquí al domingo de resurrección no se convierte, lo dejas. Ella trabajó y trabajó y le habló y le habló. Y cuando hicimos un retiro, entonces fuimos y nos encontramos así en el camino Joaquín y yo, porque yo estaba dándoles clases a los niños y mi esposo estaba en otro lugar y entonces yo iba hacia donde estaba mi esposo y él iba hacia su cabaña, que estaba cerca de donde yo estaba. Y venía llorando y le digo, ¿qué tienes, Joaquín? Es que acabo de recibir al Señor, me dijo, voy solito a mi tienda, se había llevado una tiendita de campaña, dice, quiero estar a solas con el Señor porque lo acabo de recibir. Ay, dije, ¿ya qué más quieres, Judith? Ajá. Ya Dios me lo confirmó una y otra vez, que Él era. Ajá. Y no conocía a Cristo, no lo conocía, pero bueno, ya lo conoce y ahora es pastor. Ok, entonces muchas veces, entonces, aunque sean, a lo mejor, aunque asistan a la iglesia o algo así, podría ser que no estén engañando. O, bueno, vamos a conocer el corazón de ellos. Bueno, si ese es el esposo o la esposa, el esposo de mi hija o las esposas de mis hijas, conforme al corazón de Dios. Amén. Tiene que ser que tú tengas la evidencia de que realmente se ha convertido a Cristo y no que va a la iglesia por el interés de quedarse con tu hijo o con tu hija. Ok, sí, hermana. Gracias. Bueno, que Dios te bendiga. Igualmente. Ok, hasta luego. Hola, hermana, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendice, habla Gaby. Oiga, tengo una pregunta. Ahorita entendimos, gracias a Dios, que podemos venir al Padre y poner pues en oración todo lo que nosotros anhelamos. Amén. Y específico. Y específico, ajá. Y entonces, ¿cómo podemos detectar cuando una oración es con base a un capricho y no con base a la voluntad de Dios? Pues conforme a la palabra. Porque tiene que ser conforme a la palabra. Acuérdense que el Señor Jesucristo siempre contestó conforme a la palabra. Elías, ¿cómo oraba? Vive Jehová delante de cuya presencia estoy. Así oraba. Vive Jehová delante de cuya presencia estoy. Ajá. En cambio la otra decía, así me hagan los dioses y aún me añadan. Ajá. O sea. Se guiaba por lo que creía. Si yo estoy en la presencia del Señor, ¿quién me va a guiar? El Espíritu Santo. Sí. Ajá. Entonces yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Ok, sí, me
Me dio esa duda porque luego podemos incluso tomar versículos bíblicos, pero a moldearlos a nuestra propia. Sí, exactamente. Eso es muy peligroso, porque eso fue precisamente lo que hizo Satanás. Sí, amén. Ujú. Los Ok. acomodó a su conveniencia y con una palabrita que le cambies, ya se echó a perder. Ujú. Ok, muchas gracias. Dios le bendice. Gracias, de nada. Hola Judith, habla Sofi. A ver, Sofi. Bueno, ahorita me quedé pensando en relación de lo que comentaba Griselda. Bueno, yo desde que Mario Alberto estaba en mi vientre, yo siempre he orado Qué por la bueno. esposa de mi hijo. Ajá. Sí, por la esposa de mi hijo. Eso también, bueno, a mí me llena de paz y me da paz porque yo también he platicado con mi hijo acerca de la que va a ser su esposa y en donde tiene que poner primero su corazón y le he dado, bueno, tú sabes mi testimonio y yo también le he dado mi ejemplo en el que yo me equivoqué, en que yo ya sabía la palabra, que no tenía que unirme en yugo desigual, pero que el Señor me ha amado tanto y que a pesar de que yo me equivoqué, de que yo fallé, Él me perdonó y que Él es el mejor ejemplo que le puedo dar a mi hijo y que le puedo enseñar a mi hijo y de hecho, cada vez que platicamos de ese tema es de lo que yo platico con él, de que él no debe de ver a una mujer que esté fuera de la cobertura de Cristo. Entonces, Amén. yo siempre he orado por la esposa de mi hijo porque yo sé, y yo también le he pedido una señal desde hace muchos años, porque yo sé que esa mujer, que es esposa de mi hijo y lo declaro en fe, va a salir de Renovación Cristiana. Lo declaro en fe y siempre lo he declarado por fe. Qué bueno, porque va a estar en un yugo completamente igual, con la misma doctrina. Ujú. Porque a veces, aunque sean Amén. cristianos, pues son de otra doctrina. Mi esposo y yo íbamos a la misma iglesia. Yo Uh-huh. conocí a mi esposo en la iglesia. Sí, y de hecho, o sea, quizá ahora no he orado tan fervientemente por su esposa, pero desde que mi hijo estaba en mi vientre, yo he siempre orado por la esposa de mi hijo. Y yo sé que en Amén. su momento Dios va a contestar mi oración y mi ruego. Amén. Pues David y Clau ayunaron por sus hijos para que tuvieran, pues en el caso de Estefanía Felipe y en el caso de Alan Atey. Y pues Dios ha bendecido sus matrimonios. Amén. Ujú. O sea, hay que llevarlo todo en oración. Uh-huh. Ujú. Y de acuerdo con la palabra. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, ¿alguien más? Pastora, disculpe, habla Eloisa. Entonces yo podría ayunar o sea, sí, desde muy chiquita siempre he orado por el esposo de mis hijas. Bueno, incluso de mi hijo, porque yo me acuerdo que cuando iba con usted a los discipulados, usted decía que teníamos ya que orar por los esposos de nuestros hijos, aunque estuvieran pequeños, porque ya habían nacido y para que recibieran una sana doctrina. Pero, por ejemplo, ¿puedo ayunar yo por los esposos o con mis hijas o nada más yo? Pues tú lo puedes hacer sola y si quieren ellas ayunar. Yo lo que hice, yo no sé si mi papá ayunó o oró, nunca me lo hizo saber, pero lo que sí yo hice, seguro, fue doblar mi rodilla y pedirle a Dios que me diera un esposo. Y le dije, lo quiero cristiano, número uno, lo quiero profesionista. Dije, yo no voy a andar tronándome los dedos, a lo mejor así pensaba, ¿no? Pero yo decía, que sea profesionista. Luego, que fuera alto, porque a mí los hombres chaparritos nomás no me llaman la atención. Pero yo quería que fuera alto. Y también que fuera pues un hombre en el sentido de la palabra,
que a la hora que hubiera algún problema, él me lo resolviera. No que me dijera, pues hazle como quieras, o ve con tu mamá y pídele quién sabe qué. No, nada de eso. Uh-huh. Entonces, Dios me concedió todo lo que le pedí. En Génesis 24, cuando Isaac va a buscar esposa, bueno, no fue Isaac, fue Eliezer, que es una figura del Espíritu Santo, va a buscar esposa para Isaac, lo juramenta, antes de salir, lo juramenta Abraham. Abraham es la figura del padre, Isaac es la figura del hijo, y Eliezer, el criado, es una figura del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que va realmente a atraer a la persona adecuada. Uh-huh. Gracias, pastora. Bueno, pues así Buenas pídale, lean Génesis 24 y hagan su listita. Sí, pastora, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima reunión. Hasta luego. Gracias, Judith. Bye. Bye. Dios le bendice. Gracias.